Ahora vamos a hacer el presupuesto por fases. Por ejemplo, ocurre el tema de que cuando tú quieres construir o cuando el propietario desea construir la edificación, lo que hace primero es conseguir un capital para poder empezar con las excavaciones, hacer las zapatas o las obras de cimentación, las vías de conexión, el armado de columnas y por último el vaciado de columnas. Y se queda sin presupuesto para continuar lo que sería el techo y la losa. Yo tengo acá en el plano un ejemplo que nos va a mostrar más o menos cómo hacer. Se trata de una edificación pequeña, bueno, en este caso se trata de un servicio higiénico, ¿no? Pero nos va a servir como ejemplo. Es una edificación de 4 columnas, con un lado de 3.15 y el otro de 4.30, como se aprecia en la imagen. Y bueno, tiene una cimentación de zapatas típicas de 1.20 con fierro de 5/8 a 20 centímetros. Y por último tiene la distribución de lo que son las vigas en la parte superior. Aquí está el plano de detalle de armado de las vigas, del acero de las vigas, y en este caso tenemos el armado de las zapatas y las vigas de conexión. El resto de planos, lo que estoy enmarcando corresponden a otro plano. Para nuestro ejemplo lo que vamos a hacer es usar este modelo, el modelo más pequeño, porque al final se trata solamente de un ejemplo. Para ello voy a abrir el programa Presto. A mí me parece uno de los mejores programas para presupuestos, y principalmente porque me permite obtener o diferenciar los metrados en función de lo que vamos a conocerlo como fases. En este caso vamos a hacer una primera fase que van a ser las cimentaciones, vale decir las zapatas, las vigas de conexión, además de las excavaciones y las obras preliminares que se necesitan, y vamos a llegar hasta el armado de las columnas. Sin embargo, posteriormente lo vamos a poner como una segunda fase, lo que va a ser el armado de las vigas y de las vigas de techo y el techo superior. Creamos un nuevo proyecto. Yo tengo los archivos de este expediente en una carpeta, y en esa misma carpeta voy a crear el presupuesto. Le pongo el nombre. Y arreglamos los valores iniciales de nuestro proyecto. En este caso vamos a buscar nuevos soles, que es nuestra nueva moneda, y el resto creo que lo podemos darle a aceptar. Yo tengo ya una base de datos con todos los presupuestos que nos exige nuestra norma. Voy a cargarlo, y a este presupuesto al nuevo presupuesto voy a adjuntarle lo que yo deseo. En este caso lo que voy a crear, primero van a ser viendo la obra. Primero necesitaremos las excavaciones. Empezaremos por allí. Si omito alguna partida, por favor les pido disculpas, pero lo principal ahorita que se trata es mostrar cómo se hace el presupuesto por fases. Creo que de alguna forma podemos supeditar o obviar algunas partidas que no se consideran, por ejemplo, llámese la nivelación del terreno, o la limpieza, o la construcción de campamento, etcétera. Voy a empezar de frente con las excavaciones, suponiendo que el terreno ya está limpio y no hace falta más que hacer las excavaciones. Voy a ponerle para eso este ítem, que va a ser, por ejemplo, el 01. Esto
lo voy a buscar de mi base de datos inicial. A mi segundo capítulo le voy a dar el título de Obras de concreto armado. Y creo que ya está, ¿no? Podemos empezar. Este lo voy a cambiar con este. Empezamos con las excavaciones. Dentro de este jalo solamente el que me va a servir. Ya tengo las excavaciones para las obras de lo que serían las zapatas, en este caso para las obras de concreto armado, y las excavaciones para cimiento hasta 1 metro de terreno normal. Después de las excavaciones nos vamos a nuestras obras de concreto. En este caso también lo voy a buscar en mi base principal de datos. Tengo las obras de concreto y lo que voy a necesitar son primero las zapatas. Ya crear o bien un subíndice o bien simplemente le coloco como ya lo figura acá con el título y hago que el programa lo detecte inmediatamente. Primero todo lo que son zapatas y ya lo va a detectar no como una partida sino como un título. Después voy a requerir lo que son las vigas de cimentación. Estoy anotando los ítems que figuran en este lado derecho de la pantalla, el cual me está indicando cuáles vendrían a ser. Ahorita vamos a editar también cada uno de estos títulos para ver lo que necesitamos. Después de las vigas de cimentación también necesitamos las columnas. En este caso se trata del ítem OE 2.3.7. Estos ítems están ya predispuestos según el nuevo reglamento de metrados que se han presentado para nuestras construcciones. Entonces ya prácticamente están ordenados, ya nos dice cómo deben ser las cosas. Por último nos vamos a lo que son las vigas. He copiado los títulos básicos de mi presupuesto que yo tengo de los presupuestos de Capeco, que tengo ya una base de datos ya hecha y simplemente he estado copiando eso en mi nuevo presupuesto para ordenarlo más rápido las cosas. Sin embargo, notaremos, si yo le hago clic a, por ejemplo, a zapatas, acá yo tengo ya varias partidas que se incluyen dentro del título mayor, que sería en este caso zapatas, pero algunos de esos ya no nos van a servir. Voy a cerrar mi base de datos porque ya no me va a servir para el ejemplo. Solamente he especificado que voy a necesitar esas partidas, entonces voy a comenzar a borrar los que no me sirven. En este caso sería el concreto de 140 para zapatas, que no es un concreto de 210 según el modelo. Bueno, yo lo tengo hecho ya. 175, y por último este que es un concreto particular con el material que acá manejamos, que es en este caso agregado grueso de 3/4 de bicho,
y un agregado fino de guamutino de zapatas. No vamos a usar ninguno de estos, solamente estamos usando las partidas que son generales, que sería en este caso el concreto de 210 y el acero para las zapatas. Ya nos vamos nuevamente ya también a este ítem que sería el concreto, las vigas de conexión. Y acá tenemos el único ítem que no nos interesa, creo que sería el de un concreto de 175. Los demás sí vamos a usarlo. Después las columnas. En columnas tenemos 210, el encofrado sí se usa y el acero también se usa. Y por último tenemos nuestras vigas. Concreto 210, encofrado en vigas y acero en vigas. Una vez con este presupuesto ya armado, vamos a empezar a trabajar. Voy a empezar a meter directamente dentro del programa de Presto. Le voy a decir que me ponga la pantalla en vertical para poder tener más amplitud de vista. Y nos vamos a excavaciones. Excavaciones en obras de concreto. Entramos y le decimos que vamos a metrar. Acá le decimos medición del presupuesto. Y acá es la parte que les indicaba. Como les dije al principio, lo que vamos a hacer es meter en una primera fase la zapata, todas las obras de cimentación en una primera fase. Llámese las zapatas, las vigas de conexión y las columnas. Y en una segunda fase solamente las vigas de techo, de piso, como quiera llamarse. ¿Ya? Entonces empezamos. En la fase 1 van a estar nuestras zapatas y nuestras vigas de conexión. Empezamos. Tenemos excavaciones de concreto armado. Entonces ponemos zapata Z1. Tenemos 4 zapatas y tenemos una que son de 1,20 por 1,20 con una altura, sin un plano, sin un detalle, de 2,50 metros. Y viga de conexión. Viga de conexión vertical le vamos a poner. Verticales tenemos 2. En este caso serían estas vigas de conexión. Ponemos el comando D. Y que son de 4,55. Para ser más exacto le vamos a poner vigas de conexión eje 3' y 4. Son 2, tenemos una dimensión de 4,55, le ponemos 4,56 por el factor. Tenemos una anchura de 25 centímetros con un alto, según en el detalle, lo que nos están indicando es que tenemos que hacer una excavación otra vuelta nuestro comando D y vemos, tenemos una excavación de 1,90 de alto. Ahora nuestras vías de conexión correspondientes a los ejes A y B. Serían 2. Y con una distancia de 2,95. Con ancho igual de 25 y por último una profundidad igual a los ejes 3' y 4. ¿Tenemos alguna excavación más? No, porque las columnas van a estar dentro o están inmersas dentro de las excavaciones de las zapatas. Este tramo, que es las excavaciones para cimientos hasta terreno, lo vamos a dejar porque ahorita no tengo especificado por dónde están discurriendo los muros. No está en este plano, no lo voy a colocar para acelerar un poco más el proceso de trabajo. Tenemos las excavaciones, por último tenemos las obras de concreto armado. Para no hacerle tanto barullo, tanta redundancia en los metrados, a ver, esto lo voy a poner en doble ventana.
mejor. Ya, para no hacer tanto número nuevamente en los metrados, voy a copiar todas estas dimensiones y la voy a pasar a mi partida de zapatas. Elimino los ejes de elimino los metrados de las vigas de conexión. Tenemos las longitudes que hemos deseado y tenemos un detalle, que nuestra zapata tiene un espesor de 50 centímetros como figura en el plano. Entonces ponemos este factor acá. Por último vamos a meter nuestros aceros en zapata. Vamos a copiar incluso ya este valor para acelerar las cosas. Acá, como nos indica el plano, tenemos aceros dispuestos. Tenemos una parrilla de fierro de 5 octavos a 20 centímetros. Eso implica que en los verticales tendríamos una cantidad de 1.20 entre punto 20. Entrarían 6 varillas con una longitud un poco menos de 1.20. En este aspecto yo recomendaría que no hay que ser muy meticulosos con el metrado específico del acero, porque, valgan verdades, vamos a tener un desperdicio cuando se haga la etapa de la obra. Por consiguiente, yo preferiría metrarlo tal cual está, con 1.20 de longitud del acero y en 6 varillas. En este caso le vamos a poner que tenemos para la zapata 1 verticales, le vamos a poner que tengo 6 varillas con una longitud de 1.20. Esto lo borramos. Bueno, vayamos nuevamente. Z1 verticales, tenemos 6 varillas con una longitud de 1.20. Y en este caso, como lo que nos importa es el kilogramo de las varillas, vamos a ubicar cuánto pesa. Tenemos 5 octavos, tenemos que el peso es de 1.55 por metro lineal. Entonces, si lo multiplicamos, nos va a dar el peso de 6 varillas con una longitud de 1.20 por el valor o el peso por metro de cada varilla. En este caso es de 1.55 según tablas, y nos bota un total de 11.16. Ahora tenemos lo mismo, Z1 en horizontal. Lo mismo tendríamos que tenemos una zapata igual con el mismo acero y tendríamos este valor. Sin embargo, acá tenemos que hacer una corrección. Este N en realidad vendría a ser por 4 zapatas. Si desean, podemos poner que acá en la anchura, que significaría en este caso la cantidad de aceros, la cantidad de varillas serían de 6, y en este punto tendríamos 4 zapatas para tratar de entenderlo. Entonces es una forma un poco, tal vez al principio puede traer un poco de complicaciones, pero si tenemos un orden nos va a facilitar bastante las cosas. Ahora, el precio nos ofrece para colocar fórmulas. No vamos a entrar en ese detalle ahorita. Se trata de metrar, se trata de otro punto, y en otro tutorial vamos a ver cómo funciona este asunto de la fórmula con Presto. Bien, yo generalmente coloco la cantidad en una sola unidad, en este caso una sola zapata, la cantidad de varillas que entran. En este caso le coloco en la columna de anchura, coloco lo que son las cantidades de unidades que entran, y en la columna de altura coloco el peso de la varilla. Al final, si multiplicamos, nos va a dar la cantidad de kilogramos, que es lo que nos interesa. Y en N coloco la cantidad de elementos, por último, que existe. Bien, tenemos ya nuestro metrado de aceros, tenemos nuestro metrado de concreto, que nos sale 2.88, y nuestro metrado de acero en kilogramos, que nos sale 89.28. Regresamos y vamos a ver qué nos falta metrar. Nos falta metrar las vigas de conexión. Creo que ya lo tenemos esto en otro
en nuestras excavaciones. Bastará simplemente con traerlo nuevamente. Copiamos estos valores y nos dirigimos hacia nuestras obras de concreto armado, en este caso las vigas de conexión. Y en el concreto de vigas copiamos nuestros valores obtenidos. Tenemos dos, en este caso vamos a ver cómo está la disposición de las vigas. Se trata de los ejes 3' y 4, que según el dibujo están inmersos en este lado. 103 y 104, que vendrían a ser las vigas 3' y 4. Ya, aquí tenemos que el armado, en este caso, tiene dos fierros de 5/8 en la parte superior y dos fierros de 5/8 en la parte inferior. ¿Sí? No hay más que hacerle. Por fortuna el dibujo está bien, nos indica que es de extremo a extremo, y puedo simplemente, usando el valor de la longitud que nos bota en las propiedades del AutoCAD, la longitud es de 5.08, aprovechar y anotar este valor. Como les dije, tengo dos vigas. En esta longitud pongo la longitud del elemento y en anchura coloco cuántos elementos del mismo tipo se repite. En este caso tengo, como lo mencioné, tengo 4 varillas, 2 arriba y 2 abajo. Entonces en la anchura yo le coloco las 4 varillas y por último coloco en la altura el peso por metro de la varilla. En este caso se trata de una varilla de 5/8, que por peso nos bota que es de 1.55, y ese le coloco en el valor de la altura. Vamos a continuar. Es correcto, yo estoy trabajando en el concreto en viga de cimentación y esto debe estar dentro del acero en viga de cimentación, y acá incluso no lo tengo, es que lo he borrado. Bueno, vamos a corregirlo y vamos a terminar de hacer el metrado, y esto lo vamos a cambiar simplemente del lugar. ¿Ya? Entonces ahora nos dirigimos al eje A y B, que es el siguiente nomás. Eje A y B. Igual tenemos dos vigas. Y con una longitud de 4/10. Son 2 fierros arriba, 2 abajo, lo cual hace un total de 4 varillas. ¿Ya? Y por último vamos a meter los estribos. Estribos, viga de conexión, eje 3' y 4. Y lo mismo vamos a poner acá, estribos, viga de conexión, ejes A y B. Tenemos igual dos vigas. En este caso vamos a ver qué dimensión tiene al final nuestros estribos. Tenemos una longitud de 21 por 27. Para el dibujo no se ha considerado los ganchos. Generalmente, cuando una forma de ahorrarnos el trabajo, y si no se tiene el dibujo, yo lo que hago es simplemente asumir la longitud del perímetro de la viga, el cual de alguna forma va a incluir los ganchos del propio estribo. Entonces tenemos una viga de 25 por 40, su longitud sería 40/80 más 50, sería 1/30. A ver. O simplemente tenemos 1/30 de longitud, y esto es para ambos casos. 1/30 que estamos casi recomendando que va a ser incluso la parte de los ganchos que no están dibujados en este caso. En la anchura hemos indicado que, bueno, yo por facilidades para los ejes, en este caso 3 y 4, vienen a ser las cantidades de elementos
la cantidad de un elemento que hay dentro de una viga, ¿no? En este caso estamos poniendo cuántos estribos hay dentro de esta viga. Bastará simplemente con seleccionarlo y verificar cuántos elementos tenemos. Tenemos 58 para los ejes 3 y 4. Y 36 para los ejes A y B. Y tenemos que son fierros de 3/8, cuyo peso es de 0,56 por metro. 0,56 kilogramos. Esto correspondería a lo que es el valor de los aceros en la viga de conexión, y nosotros estamos en la partida de concreto en viga. Ahorita vamos a arreglar ese punto. Nos vamos nuevamente hacia arriba y lo vamos al presupuesto que estábamos trabajando para complementar el trabajo. Y tenemos nuestro acero en viga de conexión. Agarro nuevamente el metrado que ya tenía trabajado y lo pego en las vigas que nuevamente hemos adjuntado. Ya, ahora este concreto lo vamos a meter ahorita. Ya, se tiene entonces lo que son los metrados en los aceros, y nos falta complementar lo que es el concreto y el encofrado para las vigas de conexión. Vamos a copiar estos elementos pero desde el otro, desde las excavaciones, porque acá ya tenemos la cantidad en longitud de las vigas de conexión. Estos dos elementos copio y lo pego a las vigas de conexión, las vigas de cimentación que ya tengo trabajado. Me voy al concreto y pego lo que me interesa. Tenemos dos elementos, tenemos sus longitudes y vamos a ver. Tenemos que son anchuras de 25 y tenemos un peralte de 40 centímetros. Coloco y tendríamos lo que tenemos. Para el encofrado lo mismo, podemos copiar los mismos parámetros que ya tenemos, porque al final lo único que va a variar es la longitud del encofrado. En este caso se va a encofrar en esta cara o en ambas caras de la vía de cimentación, que sería esta y esta. Por consiguiente, la altura del encofrado sería de 80 centímetros y la anchura se elimina. Ya, entonces ya tenemos los metrados tanto del concreto, encofrado y acero. Lo que nos falta ahora metrar sería las columnas y las vigas por último. También las columnas se van a hacer en una primera etapa, por lo que compete hacerlas en la fase 1. En este caso le voy a poner, creo que tenemos 4 columnas típicas. 4 columnas típicas que son de 25 por 30. En este caso le pongo cuadro 25 por 30. En L voy a colocar la altura para no confundirme. Según tengo entendido son de 2,70 metros, aunque no se ve en el plano. Tenemos 2,70 de altura del ras del piso hacia el tramo final de la columna, pero sin embargo esto hay que sumarle todavía la altura desde la viga de cimentación hasta la altura del nivel del piso, sería 1,45. En este caso sería, entonces teníamos una altura total de 2,70 más 1,45. Tenemos una altura de 4,15. Las dimensiones son de 25 por 40 según tengo entendido. A ver,
verifiquémoslo, perdón, 25 por 30, y tenemos nuestro metrado total. El encofrado lo mismo, tenemos 4 elementos, tenemos una longitud de 4,15 y acá vamos a jalar todo el perímetro del contorno, porque eso va a ser para los metrados. Sería 25 más 30, 55 por 2, 1,10. Eso lo verificamos. Tenemos 1,10 de longitud de encofrado, y con eso termina nuestro metrado para el encofrado. En este caso vamos a metrar los aceros. Por desgracia no tengo acá el plano del armado de la columna. No lo tengo, pero está en cálculo y así lo vamos a asumir. Se trata de, para los principales, las varillas principales, tenemos una longitud del acero. Son 4 varillas de 5 octavos con una longitud equivalente a la longitud que se tiene acá. En este caso lo vamos a poner con una longitud de 4,15 para evitar entrar en detalles. Y son 4 elementos, 4 varillas. Entonces esto hemos dicho que son el elemento o las varillas, y este es el número de columnas. Y la altura, en este caso en la columna de alturas vamos a colocar el tipo de fierro. En este caso se trata de un fierro de 5 octavos cuyo peso es de unos 55 kilogramos por metro. Ya. Estribos. Igual no tenemos los estribos, pero podemos asumir tal cual está en esta columna típica. Y voy a verificar qué cantidad de estribos hay. Tengo 35. Tengo 4 columnas. Tengo 35 estribos. Nuestras columnas son de 25 por 30, y como dije, para ver la longitud que asume también los ganchos y algunos desperdicios, vale, de alguna forma es un metrado un poco rápido pero certero. Vale colocar el perímetro propio de la columna, en este caso sería, como lo vimos antes, en 1,10 m. Y por último colocamos acá el peso del estribaje, que sería un acero de 3 octavos, 0,56 kilogramos por metro. Y con eso tenemos lo que de alguna forma serían nuestros aceros en columnas. Nuestra última fase consiste ya también en el metrado de las vigas, que se van a hacer en una segunda etapa. Bastará con colocar en la fase 2 y colocarle las vigas que tenemos. Podemos ponerle la viga tal cual estaban las vigas de conexión. Al final los ejes son los mismos, incluso las dimensiones también son las mismas, y podemos ponerle este valor. Pero como estamos trabajando en fase 2, va a tener un problema al momento de copiar. Entonces lo vamos a poner en fase 2, que esto entre como elementos particulares. En este caso vamos a meter nuevamente, que lo tenemos, las vigas 10A, a ver, eje A y B. Son 2 vigas con una longitud común. Vamos a considerar también la columna para de alguna forma tener un factor de seguridad con los desperdicios, con una longitud de 3,53, y según nuestro plano se tratan de vigas. A ver, estos son los ejes A y B.
tenemos con un ancho de 25 centímetros y con un alto de 30. Fase 2, ejes ya también, ejes 3' y 4. Medimos nuevamente nuestras dimensiones. Y tenemos una dimensión total de 4,55. Las vigas en ambos casos son de las mismas dimensiones, por consiguiente tenemos lo mismo, 25 por 30 y 25 por 30. Tenemos ya terminado el metrado del concreto, y lo mismo vamos a hacer para lo que son los encofrados, solo que esta vez vamos a cambiar la anchura por la longitud del encofrado, que en este caso ya va a incluir también lo que es los propios laterales y además la base de la viga, porque hasta ahí se va a encofrar. En este caso tendríamos 60 más 25, 85 centímetros de encofrado que se harían según la sección. En altura le colocamos uno. Y por último el acero. Nuevamente copiamos los valores que ya teníamos y acá metramos el acero. Los ejes A y B tenemos una longitud de 3,90 en anchura. Hemos dicho que vamos a colocar la cantidad de elementos que hay por viga. En este caso tenemos que son 2 cierros en la parte superior y 2 en la inferior, entonces esto nos obligaría a colocarle 4 varillas. Y en la altura colocamos el peso del acero, de 5/8 equivale a unos 55 kilos. Y el eje 3 y 4 lo propio. Nos vamos al eje 3 y 4 y medimos cuánto tiene la 4,88 de longitud. Perdón. Bien. Estoy comprobando los ejes A y B. Y ahora nos vamos a los ejes 3 y 4. En este caso tenemos una longitud de 4,88. Y ese es el valor que vamos a anotar acá. Tenemos 4 elementos y el acero es el mismo, 1,55 en la fase 2. Por último tenemos metrado el elemento.